de 1600. Esta zona era la zona de las haciendas españolas y esta era el casco de una hacienda de 8.000 hectáreas. Comprendía hasta adelante de Celaya, casi hasta Iguala. Y se sembraba básicamente granos. Tenemos dos tablas aquí enfrente, la hacienda tiene 100 hectáreas. El casco son 4 hectáreas, dos que son las que están en construcción y dos que eran establos, que están aquí en la parte de atrás. Y las dos primeras tablas que están enfrente, que son 40 hectáreas, son 20 y 20, eran agua, eran lagunas. Entonces eso durante muchos años se fue chupando, se fue secando. Por eso esas tablas, para que salgan ustedes, van a ver, están hacia abajo, están un poco hundidas, tienen bordos, porque pues, eran unos lagos. Bueno, en 1610 se inicia la construcción de la parte vieja, que es esta, que es el casco. Este casco que ustedes ven tardó más o menos 10 años que se construyera. De 1600 o 1610 se terminó en 1620. En ese tiempo se utilizaba poner la fecha de término en las construcciones. Y ahí tenemos una inscripción que vamos a ver ahorita, que dice 1620. Y lo que ustedes ven para arriba en estas construcciones, el 30% lo tienen de cimentación. Y la cimentación de todo esto es en pirámide. O sea, la nave grande, la troje, tiene un 30% de esa altura hacia abajo y está en forma piramidal. Estos materiales se llaman materiales de construcciones vivas. Esta construcción está hecha con cal viva y con otros materiales que trabajan, se mueven, etc. Tienen movimiento y permiten que con el cambio de clima y esto no le afecta a la construcción. No se utilizan ni cemento, ni varillas, ni concreto, nada. La construcción es viva, así lo considera la Lina. Y tenemos 3 etapas de la construcción de la hacienda. La primera, que es la parte vieja que estamos viendo. La segunda, que es la capilla, que se construyó en 1670. La primera parte. No tenía pórtico ni tenía la sacristía. 100 años después se le hizo el pórtico y la sacristía. Si ustedes se fijan en la capilla, tiene el piso está más abajo, porque así estaba todo el casco. Este muro que ven ahí es el muro de un polvorín. Eso explotó en la guerra cristera en el 29. Lo explotaron los federales. Ahí se guardaban las armas, la pólvora, guardaban en ese tiempo contra los federales y lo guardaban los cristianos perseguidos. Entonces les volaron el polvorín. Lo hemos conservado pues, por la historia que tiene. De hecho, para abajo tiene casi la dimensión del piso de la capilla. O sea, es mucho más grande de lo que se ve. Ya hicimos una excavación y se va a hacer alrededor de un piso de acrílico, para que se vea la profundidad y la dimensión de esa estructura. Bueno, esta parte donde estamos ahora, les decía, la capilla se hizo en 2 etapas. En 1670, el puro cuerpo de la capilla. En 1750 se hace la sacristía y el pórtico. Y por eso el campanario queda adentro. Normalmente, siempre, el campanario está al frente del templo. Aquí no, por esa razón. Después, la tercera etapa fue la casa, que le llamamos Casa Grande. Esa ya se construyó en 1850. Fue la última. Esto era esta hacienda, como las 11 haciendas de alrededor, que son Obrajuelo, Obraje, Chimequillas y otras haciendas más que están hacia San Juan del Río. Eran las haciendas que eran con una consigna de los reyes de España. Entonces aquí pues todo lo controlaban desde allá, digamos. Sí, allá, o sea, aquí se trabajaba y todo, pero pues todos se rendían cuentas a España. Eso pues durante muchos años. ¿Pero que estaban en guerra? No. Bueno, aquí se vivieron 3 guerras. La independencia, por supuesto, la revolución y la guerra cristera. La más dura fue la guerra cristera aquí, porque aquí la independencia pasó, pero realmente aquí no hubo. La revolución sí. De hecho, ahorita vamos a ver en la construcción de arriba de la troje las distintas etapas de construcción y cómo es que hicieron arriba
unas troneras o mirillas por donde ponían los rifles para defenderse de los federales. Pero eso lo hicieron en tiempos de la Revolución. En la Independencia, pues no, porque no realmente aquí no lo hubo. En tiempo de Porfirio Díaz, esa troje funcionó como prisión. O sea, ahí metían a los que estaban en contra del gobierno. Y ellos, pues, obviamente, ya saben lo que pasaba allá adentro. Sí, hay muchos, ahí se pueden ver los balazos, había tortura. De hecho, se le llegó a decir a la hacienda de Castillo, se le llegó a decir la hacienda del castigo. Por eso que pasaba. Eso fue en tiempos de Porfirio Díaz, ya a finales de 1800. Bueno, esa parte de aquí llegaban los carros con grano, este era un porche, este era un recibidor. Entonces aquí entraban, obviamente era todos los arcos eran libres. Aquí llegaban, si traían grano, lo metían allá al almacén donde está la pared rosa, que era una de las entradas. Esas dos paredes que están aquí enfrente de nosotros no estaban. Esas son falsas. Las construimos para poder hacer la cocina, pero estaba libre. Entonces ahí entraban los carros, dejaban el grano, o en esta entrada, en esta otra entrada. Si venían con personas, se iban a la estancia. El nombre original de la hacienda era la estancia. De hecho, lo tenemos, están grabadas las letras, se las voy a mostrar ahorita, con pintura vegetal, color ladrillo. Todo alrededor dice la estancia. Ustedes saben, en Sudamérica a las haciendas se les llama estancias, no haciendas ni ranchos, son estancias. ¿Por qué estancia? Porque aquí no vivían, aquí nada más venían a la cosecha y a la raya. Entonces llegaban los hacendados, se iban a la estancia. La estancia es el departamento donde creo que se quedaron los novios. Así es. Esa era la estancia. Todo lo demás no vivía nadie, hasta que se construyó la casa. Pero esta casa pues ya no pertenece a la historia de los españoles, ya esto ya fue en tiempos después de la independencia, ¿no? Aquí ya se había privatizado, no privatizado, lo había tomado el gobierno. Aquí cuando el gobierno mexicano tomó las haciendas, bueno, antes de esta etapa, antes de 1810, los españoles trajeron aquí a los franciscanos. Entonces desde aquí se hacía misión con los franciscanos. Vamos a ver en toda la hacienda dos tipos de cruces. La cruz de los franciscanos, que tiene un pedestal, y la cruz de los jesuitas. Ya lo de los jesuitas fue después, eso sí ya fue después de la independencia. El gobierno mexicano toma las haciendas, ya no estaban los franciscanos, se las entrega a los jesuitas para que continúen la labor con la gente del pueblo. Y después pues ya la empezó a fraccionar. Realmente poco, porque esta hacienda, desde que se lanzó a la venta, digamos, pues ha tenido 3 propietarios. O sea, no es un lugar que se haya estado vendiendo y comprando. Entonces, bueno, les decía, esta parte de aquí que se había recibido, llegaban los carros, o se iban a la estancia, o se iban los granos al almacén. Y allá era el mesón, ahí se quedaban los animales. Porque como eran 8,000 hectáreas, pues venían carros de Celaya, de Paseo, incluso de Irapuato, de varios lugares de por aquí, que pues llegaban y tenían que quedarse a pasar la noche y se iban al otro día. Entonces ahí en ese establo se quedaban los animales y aquí se hace la distribución. Esta es una construcción romana, o sea, toda esta viga es de pino y tiene desde 1600. ¡Wow! Tiene todos esos años. ¿Es original? Sí, es original. Esta construcción, esta columna es hueca, ahí se capta el agua, desde siempre se captó. Cuando se adquirió la hacienda, tuvimos que quitarle peso porque en el pasado pues, hicieron construcciones arriba y eso afectaba a la construcción. Entonces se dejó como estaba originalmente para que no tuviera peso y podía tener, ya tenía algunas fracturas. Hay unas muestras como ese blanco que está aquí arriba, se llaman testigos. De esos había muchos que puso el INAH, que vienen y ponen sus testigos para ver si está trabajando la construcción o no, si se está moviendo, si se está abriendo o no. Entonces, en uno de los testigos que se pusieron fue que nos pidieron que se limpiara todo el techo y se dejara con el peso original. Y desde entonces no hemos tenido ningún problema. Ese testigo pues, ahí está claro. Aquí tenemos una inscripción que todavía no hemos podido descifrar.
Porque se puede leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Exacto, sí, porque es un Ampersand, como si fuera M6, ¿no? Así es. Pero no sabemos qué quisieron decir. Se sabe lo que significa cada signo. Sí, Pero juntos no. sí, claro. No vamos pues, ni la gente de... Todo esto era un castillo. No, les voy a decir por qué castillo. La hacienda se llamaba La Estancia. Cuando viene la independencia y los españoles se van de aquí, son echados de aquí. La nave tiene 2 torres y se fijaron. La reina y el rey. La corona del rey la tiraron después de la independencia como señal de que fueran los españoles. Entonces, a partir de ahí se le deja de decir estancia y se empieza a llamar castillo. ¿Por qué castillo? Porque era una referencia. Entonces decía, ¿por dónde? Pues ahí donde está el castillo. El castillo y el castillo. Esa es una versión. La otra versión es que hubo una familia que administraba el rancho, la hacienda, de apellido Castillo, que efectivamente hay esa familia existe en Apaseo y sus descendientes todavía estuvieron aquí y se apellidan Castillo. Pero son posteriores al nombre de Castillo. ¿Por qué? Porque tenemos unas piedras que hemos encontrado que son de 1800, antes de que esa familia viviera aquí, y dicen Castillo. O sea que la primera versión es la más creíble. Claro. Bueno, después de esta nave, vamos, si quieren pasamos a la tropa. No se va a dar la vuelta por toda la hacienda, porque ya estuvieron en la iglesia. Entonces, nada más les adelanto, lo que vieron en la iglesia, ustedes se fijaron en las paredes, hay unas como grietas marcadas, que están como si tuvieran cemento. Esas las mantuvimos así, porque cuando llegamos aquí, en esas grietas, uno podía pasar de un lado al otro. ¿Por qué? La iglesia se abrió, la cúpula estaba abierta, se veía el cielo y estaba inclinada. Porque la humedad de los 2 bordos de allá afuera, 40 hectáreas de agua, con más de 3 metros de profundidad, le daban una humedad a todo esto, que después ya no la tenía. Entonces se secó y la iglesia lo resintió y se partió. Cuando llegamos aquí, se le pidió a una empresa de México, de ingenieros y arquitectos así de mucho nombre, pues, que vinieran a restaurar el templo. Entonces vinieron, pues, hicieron su trabajo, pero cometieron un error, pusieron un material que se llama ferrocemento, que es viruta de acero con cemento, y es expansiva. Cuando seca, se expande y rellena y hace una fuerza. Entonces, estaba haciendo fuerza a un material que es noble, que debe ser maleable, lo afectó. Todo eso que pusieron ellos, y en la cúpula le pusieron una cadena de concreto con varilla de 2 pulgadas. Entonces ya llegaron, terminaron su trabajo y pues ya está. Cobraron muy buena lana y se fueron. Pues créanme que no pasó ni un mes y la iglesia, perdón la palabra, pero es la verdad, lo vomitó. Porque todo lo tiró, todo lo echó al centro de la iglesia, estaba todo el material, estaba ahí. Y las grietas quedaron idénticas. No se quedó ni un residuo de material en las grietas. Y la cadena se tronó. Las varillas salieron como a 150 metros con la presión que tuvo. Entonces trajimos a esta gente, pues mira, no, pues sí, dijeron, no, pues nos declaramos. Entonces tuvimos que ir a Guanajuato y hay un maestro restaurador de la Universidad de Guanajuato, que son expertos, nos recomendaron, pues vino. Háganme cuenta así con lentitos de John Lennon, la greña, los guaraches, un Juan Diego, así con la manta, su morral, vio la capilla, estuvo analizando. En unos días me voy a quedar aquí para analizar. Bueno, se tomó su tiempo. Y al final nos dijo que el problema no está aquí, está aquí. La humedad que tenía el suelo, que les expliqué, ya no la tiene. Entonces le hizo un sistema hidráulico, o sea, de goteo a todo alrededor de la capilla. Y dijo, vamos a dejar que trabaje esto para darle la humedad que tenía. De verdad, créanme que la iglesia no se veía así, ya. Se veía normal. O sea, se enderezó. Como que se hidrató. Se hidrató. Ese sistema
Lo tuvimos hasta todavía hace 7 años, 8 años. Porque ya no es necesario, porque pues ahora ya con las lluvias ya tiene la humedad que requiere. Y además se riega. Entonces ya hay otros métodos. Pero así fue como se enderezó la capilla. Y él lo que hizo fue rellenar las grietas con cal viva y materiales orgánicos. Cero cemento, cero nada. Y la cúpula igual, no le puso nada de varillas, concreto, nada. Nada más la rellenó. Y ya entonces nos trajo la luz. Esto fue en el... Aquí la hacienda nosotros la vamos en el 84. Esto fue en el 90 más o menos. 9, por ahí así. Pues desde esa fecha están las grietas. Y no las hemos querido pintar ni nada porque es parte ya de la historia. Entonces, para que cuenten lo que está contando. Exactamente. Esa capilla obviamente fue vandalizada y cuando se adquirió la hacienda la usaban de almacén de cebolla. El último dueño era un cebollero, uno de los cebolleros más grandes de México. Tenía aquí, nada más aquí alrededor, tenía como 800 hectáreas de cebolla. Pero ya llevaba 20 años cultivando cebolla, ya la cebolla salía con hongos. Entonces decidió vender y se fue a Chihuahua. Ella se fue a rancho, etcétera, pero a él no le interesaba realmente el valor histórico de la hacienda. De hecho, parados en la capilla, viendo para acá, no se veía esto de los matorrales, guisaches, y esto era un nido de murciélago, pero impresionante, no crean que un murciélago por ahí, porque de repente hoy pues, pasan murciélagos, se meten. No, era un nido de murciélagos, no se podía estar a 100 metros de aquí por el olor, del guano, que es un veneno. Entonces tardamos como 4 años no los matamos, los ahuyentamos, pero para que no fuera, porque pues volvían y las crías, era un rollo. Entonces para dejarlo como lo ven ahora, pues 4 años. Sí tiene su historia esto, ¿no? Y ya todo para que se pudiera tener acceso aquí, todo un rollo. Pero bueno, pues ya ahora se puede disfrutar, tener bodas como espero la hayan pasado. Súper. Bueno, entonces vamos al otro que sigue, y vamos a ir segundo. Los implementos. Enterrados, hemos encontrado arados. Hemos encontrado todos los implementos agrícolas que se imaginen y nos encontramos este fuelle que debe haber más de estos, porque aquí había una fragua. ¿Por qué? Porque aquí se tenía que hacer todos los frenos de los caballos, las espuelas, todo, las herraduras. Entonces pues tenían este tipo de sopladores, ¿no? De fuelles. Entonces bueno, lo tenemos ahí porque... Es la que les decía, esta cruz es la de los franciscanos que tiene su pedestal. Y esa cruz que ven allá, inclinada, que es como la cruz del Vía Crucis, es la cruz de los jesuitas. Entonces vamos a encontrar mucho de ambas. Estas ranuras que ven arriba son ventilación, no, estas son para ventilar el grano, para que no se hongueara el grano, y están puestas así por 2 razones. Una, para que no entre el agua. Si llueve no puede entrar el agua así en diagonal, pues ahí se moja pero no entra. Y la otra para que los pájaros no entraran. Son las 2 razones por las que están así. Pero como pueden ver, son paredes de 1,20 m de ancho. Es que miren, también nos ponemos, por ejemplo, solamente hay 130. Era el establo. Un establo. Bueno, esto estaba techado. Esto estaba techado como el mismo techo del salón redondo donde desayunaron. Era igual. Cuando llegamos aquí, pues ya quedaba nada más como el 40% del techo, pero en muy malas condiciones. Entonces se tuvo que tirar. Todas las vigas que se obtuvieron, de ahí se hizo toda la madera, digamos, de las ventanas, puertas, todo lo que vean de madera de la hacienda salió de aquí. Fue como un reciclaje. Sí, porque la hacienda pues estaba vandalizada, no tenía puertas, no tenía ventanas. Claro. Por eso esa puerta, o sea, sí había un techo. Sí, todo era el techo. Ahí entrabas al techo, por esa puerta que da al departamento donde ustedes estuvieron.
Bueno, ahorita vamos a ver qué había ahí en ese puentecito, en ese tunelcito había 2 hoyos de los 2 lados, porque eran 2 hilos. Aquí atrás son 2 hilos del grano. Y si vieron la escalera del departamento, que es de cantera gris, esa cantera, con los años que tiene, cuántos años trabajaron, caminaron ahí, subieron y bajaron, porque subían con bultos. Entonces se ven los descansos, la gente traía un bulto de 30, 40, 50 kilos y se cansaban al 4.º escalón y ahí se ve el desgaste, y luego al 3.º y luego al 2.º y luego ya casi cada escalón iban parando por lo mismo, ¿no? Por el desgaste. Esa es la razón de esa piedra. Y llegaban hasta allá y vaciaban el grano en los 2 hilos, que hoy es un almacén y el otro está vacío, y ahí es donde se piensa hacer un spa. ¿Y aquí hasta dónde más o menos llegaba? ¿Hasta el techo? No, Pero es que depende. eran los hilos, aparte de la pared hacia allá, eran los 2 hilos. Sí, es que depende de la temporada. Yo creo que ay, sí, la verdad, todavía no vivía yo. Yo me imagino que separaban, porque había maíz, había sorgo, había avena, entonces separaban las áreas. Y pues sí, había áreas que las surtían por las puertas, había áreas que las surtían por arriba, los hilos. Pero bueno, aquí podemos ver arriba lo que les decía de las troneras o mirillas. Sí. Bueno, esas las arreglaron y nada más la primera parte la terminaron con aplanado, digamos. Después de ahí ya todo se quedó en piedritas. Y no lo completaron toda la nave. Hicieron todo ese frente y un lateral. Hasta ahí llegó la construcción. Ya no les dieron chance. Eso ya es de la época de la revolución. Sí, eso sí es época de la revolución. Aquí al fondo pueden ver 3 materiales, 3 tipos de material que nos marcan la etapa original de la troje, la segunda etapa, la última que ya fue la parte de la revolución. Entonces la del medio pues, se supone que fue entre la revolución y la independencia. Claro. ¿Para qué? Pues porque este era como un roof, como una terraza también. En aquel tiempo todavía no lo usaban para defenderse. Los hoyitos que vemos en lo que se llama la corona del salón, ahí descansaban las vigas. Las vigas descansaban ahí y en esto que parece acueducto. Y en estos arcos descansaban de los 2 lados. Todo era tabiquito delgadito como el del comedor. Claro. Vamos a ver acá la descripción que les decía. Aquí nos han hecho muchos proyectos para techar esto, pero son carísimos. Muy costosos. Claro, carísimo. O sea, hacerlo como estaba originalmente, pues estamos hablando de más de 11, 12 millones de pesos. Claro. Y hacerlo con materiales que nos han propuesto de hacerlo en 3 partes para que se abra, así como los estadios de tenis. Sí, los nuevos complejos deportivos. Pues son un poco más baratos, pero de todos modos son muchos millones de pesos. Claro, ¿no? Y además le quitas como que la historia. La originalidad. Sí, la verdad que ha tenido su encanto y hay eventos que lucen mucho aquí. Sí, no, claro, hemos dejado así. De hecho, estamos seguros que sí. Sí, bueno, aquí van a ver exactamente aquí. En la segunda etapa de la construcción, la primera es piedritas, la segunda es una franja blanca y luego hay un hoyo ahí, del lado izquierdo aquí. En la segunda etapa hay un hoyo. Sí, ¿sí lo ven, no? Bueno, al ladito y abajito de esa mirilla dice una fecha. Dice 1 de 1620. ¿Sí lo ven? Sí. Ah, sí, claro, aquí está. 1 de 620. Sí, hasta arriba, casi pegado a lo que es el ladrillo. Ajá. Como la pared escarapelada. ¿No lo Aquí. ves? Dice 1 de 620. El 1 de 1620 está raspado. Casi llegando Ajá. a la última etapa. Ahí Sí. Este de 1984. Y el rancho, la hacienda, se dedicó a la producción de leche orgánica. Aquí fuimos los pioneros en leche orgánica en el país. No había leyes, no había reglamentos de productos orgánicos. Hicimos una encuesta de qué le decía a la gente orgánico y la mayoría nos decían basura. Pues habían visto basura orgánica. Orgánico, pues basura.
Sí, claro. Era lo que les decía El nombre. la percepción que tenían de la palabra, ¿no? Del concepto. Entonces aquí se hizo la producción de leche orgánica en praderas. Las 100 hectáreas eran praderas, las vacas estaban libres. Y cada 12 horas se les cambiaba de espacio. Esos cercos se hacen eléctricos, pero la vaca es muy inteligente. Se da un toque una vez en su vida y no se vuelve a acercar. Entonces, una vez que se meten vacas nuevas al área, está el cerco eléctrico, se dan el primer toque y ya le quitamos la corriente. Ya nomás está el cerco, pero ya no tenía corriente. Solamente cuando hay que decirle a nuevas vacas, ¿no? De qué se trata el asunto. Pero bueno, eran 4 vacas por hectárea, es el equivalente que se tiene que tener. Y teníamos un cultivo de 7 variedades entre leguminosas y ¿cómo se llama? Bueno, sí, variedades de pastos, 7 tipos de pastos. Y las vacas, claro que producen menos leche que un establo, pero son vacas que se trajeron de Nueva Zelanda, porque la vaca gringa es una vaca muy grandota. Entonces la vaca gringa pesa 600 kilos, 500 kilos. Entonces en una pradera la hunde, la destroza. Y la vaca neozelandesa son vacas de 350, 400 kilos. Entonces están acostumbradas a vivir en la pradera. Por eso se traen de allá. Entonces tuvimos que empezar de cero a hacer leyes, reglamentos, todo de lo orgánico. Nuestras marcas son Aires de Campo, de Organic y aquí del rancho. Con esas marcas hicimos todo el mercado de orgánico en México, de leche, de lácteos. Después la verdad es que es un negocio muy difícil de sostener porque es muy caro. Es muy caro y muy ingrato. Tiene un problema de mercado. La gente que tiene conciencia del orgánico no tiene el dinero para pagarlo. La gente que tiene el dinero para pagarlo no tiene conciencia. No tiene es lo que pasa en la olla. Entonces, pues era muy difícil sostenerlo y crecerlo. Todavía hay Desde Campo, que es la única marca que tenemos ahorita de orgánico en el mercado. Esa marca se la vendimos a Herbes, nos quedamos con un pedacito. Pero ya está en Estados Unidos. Pero aún así ese negocio pierde dinero. Y ya tiene casi 25 años. Y todavía no se puede. Pero va muy bien y se está vendiendo bien y la tendencia es muy buena. Pero el negocio es muy sacrificado y es una vocación. Y aquí se hizo porque pues, realmente el dueño que compró la hacienda, que una de sus hijas tuvo un problema con una medicina. Entonces le recetaron Bactrim F, que son sulfas. Y hagan de cuenta que tuvo quemaduras de 3er grado por dentro. Claro. Entonces estuvo a punto de morir, estuvo un mes en una cápsula estéril y todo. Entonces él dijo, se acabaron los químicos en el rancho, 0 químicos, y quitamos los establos y mandamos las vacas a la pradera. Y ahí se inició el proyecto orgánico de leche en México. Eso lo pueden decir. Estas ruedas se llaman eras. Aquí en los torreoncitos que ven, los torreones que ven, en este caso, esta se adaptó a un teatro al aire libre, pero las otras se ven muy claro en estos torreones. Tienen los agujeros para meter las vigas, y ahí se metían a las mulas y a los machos. Las mulas y los machos son las crías de una yegua con burro o de burra con caballo. Son estériles, tanto la mula como el macho. Y esos son los que se ponían aquí a desgranar el trigo, el maíz, en las eras. Para eso que no subieron, se la perdieron. No subieron porque no van a poder subir. Porque hay unos novios que no quieren. Que son muy díscolos. No, pero aquí pueden ver lo que les decía del desgaste de la escalera. Aquí subían con el grano en la espalda. Y en tacones está bien divertido. Con 2 tacones más. Aquí podemos ver del lado izquierdo una puerta. No era puerta, nosotros lo abrimos. Era nada más abajo una tolva para sacar el grano. Para que haya aire y permita que el grano salga. Si no, pues es como una lata que se abastecía en la escalera. El Saus. Tenemos la marca del Saus, Chipilo. Holstein. Esta es una
Esta es una noria. Este Chipilo de por acá, pues no quiero. Es de Puebla. Chipilo es el pueblo de Chipilo. Ajá. Chipilo es un pueblo italiano, es como los menonitas. Vinieron de Italia, es una comunidad muy cerrada, cristiana, una comunidad muy cerrada que no se mezclaban y se pusieron en Chipilo, Puebla, en un pueblo que ellos llamaron Chipilo, porque ellos venían de Chipilo, Italia. Y hicieron otro pueblo allá en Los Rodríguez junto a San Miguel Allende, entre Dolores y San Miguel. Son las dos comunidades chipileñas que todavía están. Entonces ahí empezó Chipilo, ahí tenemos toda una fábrica. Entonces en esta noria se recibe el agua del techo de allá y se hizo esta fuentecita pues como para aprovechar para hacer la referencia, ¿no? De lo que es respetar su vocación de noria. La noria es el huequito que... El hueco, sí. Ahí pues había agua muy superficialmente. Ahorita pues ya no, cuando llueve pues se cae ahí el agua, pero no es, ya no es un pocito, digamos, ya nada más es el puro hoyo. Ahí pueden ver las letras de la estancia. Ahí se ve, aquí enfrente se ve la S, allá se ve la E. ¿Sí la ven? Sí. Ah, ya, sí, ok. El primer arco, la S. Luego la E, luego la A, la L. Es la estancia, acá está lo demás. ¿Sí lo ven? Aquí está también. La N, la C, la I, la A. O sea, esas letras tienen más de 400 años. Sí. Pueden ver en algunas máquinas. Esta fue la primera descremadora que hubo en México. Estas se fabricaban, siguen fabricando ahora, pero obviamente muy modernas. En Wisconsin, en Estados Unidos, aquí se ponía la leche y aquí se ponían las cubetas para obtener la leche descremada y la crema. Y con un crán, con una palanca, se le daba vuelta, entonces era manual, y con esto tiene una, por fuerza centrífuga, avienta los glóbulos de grasa, que son los pesados, entonces esos son los que se separan y se ven. Esa es la descremada. O sea, la crema se obtiene así, separar la crema de la leche. Ahora con métodos modernos y con velocidades enormes. Pero este fue el origen. Este fue el origen de la descremadora. Ahí está la descripción. Tenían los implementos y se guardaban a los machos y a las mulas que trabajaban en las eras. ¿Sí? Acá tenemos en esta era, Ya se va llenando. Salud. este farol, en tiempos de Porfirio Díaz, a él le gustaba mucho lo francés, como ustedes saben. Y todo lo que es Bellas Artes y todo lo que él construyó, pues tenía mucho el sello de Francia. Entonces él se trajo estos faroles de Francia y los puso en las plazas de Lagos de Moreno, de León, de San Luis Potosí, de muchas ciudades del centro del país. Después pues fueron remodelando las plazas y en el caso de Lagos de Moreno las cambiaron tontamente por unas modernas que no vienen al caso y que le dieron a la torre a la historia, pero a nosotros nos convino porque las regalaron a las haciendas. Entonces a nosotros nos tocó esta. Entonces, pues tiene su historia. Arriba de la casa grande, del techo este, había una balaustrada, que es un barandal francés, que también era por esa influencia. Pero ya eran desechos, ya estaba muy maltratado y entonces pues, se decidió quitarlo. Se hizo porque hay bodas que se pueden hacer en ese salón. Muchos eventos se hacen en ese salón o en la troje, cuando se puede y no hay lluvia, etc. Pero luego hay eventos muy grandes, o por ejemplo convenciones.